Bienvenidos a este taller de emprendimiento y de empleo en el mundo rural, que forma parte de un programa que ha desarrollado el Ayuntamiento de Añora y que es Verde Comunicación. Soy Francisco Javier Domínguez, de Verde Comunicación. Muchos me conocéis, de los que estáis por aquí. Nos ha encomendado su organización el Ayuntamiento de estos talleres, de esta serie de talleres, que ya tuvimos uno de oportunidades en el sector lácteo, que fue presencial. Desgraciadamente con las restricciones, pues hemos tenido mucho más complicado organizarlo. Como os digo, este programa data de primeros de año, pero se ha ido retrasando pues con la esperanza de poder hacerlo presencial y disfrutar de la presencia de personas como David o como Emilio de León o como Francisco Mulero, que vienen mañana a hablarnos de emprendimiento en sectores estratégicos para nuestra comarca, como en el primer caso fue el sector lácteo, como en este caso van a ser los servicios sociales con distintos enfoques, que ya veréis que David va a hacer un amplio abanico de oportunidades en este sector, y como mañana veremos en el sector del turismo rural. Así es que no me voy a entretener mucho y voy a dar paso. Bueno, deciros que esto está respaldado por la Diputación de Córdoba y organizado por el Ayuntamiento de Añora. Y ya paso a presentar a David Molina. David Molina es director general de Habita Servicios Geriátricos, Habita sin H y con V. Lo especifico por si alguien de los participantes hoy quiere entrar en su página web y ver lo que hacen. Es una empresa, como decía, especializada en servicios geriátricos, que tiene un amplio abanico de servicios. Trabajan en muchos puntos de Andalucía y de España, y también llevan residencias de mayores en zonas rurales muy parecidas a la comarca de Los Pedroches, en municipios como Lanjarón o como Albanches, que son pues, de zonas de Granada, de Jaén, de Almería. La empresa radica en Almería, donde pues, los problemas que pueden tener las personas mayores y las oportunidades de generación de empleo y de emprendimiento que tiene este sector pues, pueden ser similares. De ahí que su experiencia pues, sea muy útil para todas aquellas personas que pueden estar interesadas en iniciar una aventura empresarial en este sector. Deciros también que esta sesión se está grabando para posteriormente subirla a las redes sociales del Ayuntamiento, para que todas aquellas personas que por un motivo o por otro no hayan podido asistir, hay bastantes personas inscritas, pero no han podido asistir por los motivos que sean o no pueden seguir la conferencia completa, pues pueden verla posteriormente en las redes y así, pues sin duda, aunque tengamos bueno, pues ese problema de no poder hacerlo presencial, al hacerlo en streaming o al hacerlo tanto retransmitido como posteriormente emitirlo grabado, pues vamos a tener la oportunidad de ver todo lo que nos va a aportar David Molina esta tarde. Sin más, no me enrollo más, doy paso a David. Buenas tardes, David. Puedes comenzar cuando lo estimes oportuno. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Bueno, antes de nada, agradecerte, Francisco Javier, el que me hayáis invitado. Agradecer también al Ayuntamiento de Añora, a la Diputación de Córdoba, por invitarme a dar una charla sobre el sector sociosanitario en el mundo rural, que es algo que realmente me apasiona. Bueno, Francisco Javier ha dado una pincelada un poco acerca de quiénes somos nosotros. Habita Servicios Geriátricos, una empresa andaluza. Nosotros estamos en Almería, donde tenemos varias residencias, en Berja, en Dalías, en Albanchez, en Vera, en la provincia de Almería, en Baza, una residencia también con unidad de estancias diurnas, en Lanjarón, ambas en la provincia de Granada. Toda ella parte radicada en un entorno rural, y también tenemos en entornos más bien urbanos como Puerto de Santa María en Cádiz y en Madrid. Antes de empezar, sí que me gustaría, toda la gente que nos está viendo, que si tenía algún tipo de duda o lo que sea, vamos, pueden escribir. Estoy convencido que el administrador me podrá pasar la duda, la consulta, y sobre la marcha, si queréis, lo podemos hasta ir resolviendo. Si no, si lo estáis viendo grabado, bueno, pues muy sencillo. davidmolina@habita.es, avita.es. Me hacéis llegar vuestra duda, vuestra consulta, y os contesto cuanto antes.
Bien, antes de empezar sí que me gustaría empezar un poco una radiografía un poco del sector sociosanitario y también un poco del impacto que ha tenido el COVID en el sector. Un poco como antesala a meternos un poco más en el meollo. Hemos sufrido, como ha podido sufrir desgraciadamente toda la población de España, la población mundial, el impacto del COVID. Somos un sector que trabaja eminentemente con personas mayores, con personas muy mayores, con personas donde prácticamente en todos los centros tienen diferentes patologías propias y hemos tenido que ir adaptándonos un poco a la nueva circunstancia como fue viniendo. Bueno, precisamente por eso, porque esto ha sido una realidad sobrevenida, creo que ha habido en general escasa anticipación en algunos centros muy concretos y en las comunidades autónomas, así como en los sistemas sanitarios de salud de las diferentes administraciones autonómicas. En nuestro caso particular, como creo que es una realidad en el sector, sobre todo a nivel andaluz, nosotros no hemos tenido ningún caso de COVID en ninguno de nuestros centros, ni en la primera hora ni en la segunda hora, no lo hemos tenido en ningún caso. Creo que parte de ese resultado viene por la anticipación. Creo que anticipamos compra de EPIs en febrero, antes de llegar ese primer impacto. Reforzamos equipos, compramos incluso test cuando prácticamente no había. Sobre todo yo creo que el paso más importante que dimos fue la sectorización. Sectorizar incluso antes de que apareciese en la normativa que fueron trasladando la administración andaluza en este caso, y yo creo que ha sido muy, muy positivo. Poder sectorizar como si de un submarino, ¿no? Un barco se tratase, es decir, compartimentamos la residencia en diferentes departamentos, los usuarios hacen vida en ese departamento exclusivamente y los trabajadores, un grupo de trabajadores solamente trabaja en ese departamento, de tal forma que los usuarios no se mezclan entre ellos y los trabajadores tampoco, y a su vez hacen ese pequeño grupo burbuja. Tenemos, mejor dicho, esos pequeños, ¿no?, grupos burbuja en los centros. Eso nos podía permitir que en el caso de que hubiésemos tenido algún caso de COVID, bueno, pues poder minimizar los daños y que en ningún caso se hubiesen producido, como se veía sobre todo al principio, esos casos de repente, bueno, residencias de 100 usuarios con 90, con 80 casos. Sí que creo que no ha sido la tónica general, pero por desgracia en los medios solamente han aparecido este tipo de casos. Voy a dar datos de mayo-junio, si no recuerdo mal, en Andalucía, creo que entre el 82 y el 85%, espero no equivocarme, de centros en Andalucía no había tenido casos. O sea, el 82-85% de los usuarios en centros en Andalucía no había tenido COVID. Con lo cual, bueno, pues con esto quiero hacer hincapié, ¿no?, un poco a cómo se ha generalizado y demás. Luego, encima, veníamos de, bueno, yo si tengo que hablar un poco de este sector, yo diría que creo que conozco pocos sectores que se han modernizado tanto en menos tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos pasado en poco menos de 20 años de los antiguos asilos a verdaderos centros sociosanitarios que cada vez se parecen más a un hospital o a un hotel que a esos antiguos asilos. Sin embargo, bueno, aún nos queda un poco de esa fama anterior, de esa fama del siglo pasado,
donde había pocos cuidados profesionales y donde los centros no eran lo que son ahora, que es una realidad tanto en Andalucía como en España. Veníamos aparte donde los usuarios, y a día de hoy aún sucede, cuando ingresan algún familiar en un centro, persiste y se mantiene ese sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa que viene y se da sobre todo en los países del arco mediterráneo, bueno, por nuestro sistema familiar, los países del arco mediterráneo, bueno, Portugal, España, Italia, etcétera. Bueno, pues tenemos esas relaciones familiares diferentes a los países anglosajones o los países del norte de Europa o de Centro Europa, donde se ve claramente como la emancipación del hogar es muchísimo mayor. En España, en este caso concreto, no es así y tenemos otra serie de valores, sistemas familiares que, bueno, pues hacen que tengamos ese sentimiento de culpa. Sumado a que hemos visto cómo nuestros padres cuidaban a nuestros abuelos y nosotros, pues, creemos que también tenemos esa obligación de deber de cuidar y de tener en nuestras casas a nuestros abuelos. Cuando en otros países lo que se hace es, cuando una persona es mayor y se encuentra bien, es cuando pues, decide dar el salto a un centro residencial donde le dan un servicio adaptado a sus necesidades. Porque la realidad en los centros sociosanitarios es completamente diferente a la que había antes. Hay muchísimas habitaciones individuales, hay muchísima terapia ocupacional, muchísima fisioterapia, enfermeros, médicos, atención 24 horas, unos menús y unas dietas adaptados a los mayores. Y como bien decía antes, creo que conozco pocos sectores que se hayan modernizado tan rápido en tan poco tiempo. Bueno, y esa realidad en estos meses de pandemia, bueno, pues se ha visto como, bueno, lo que pasaba en la residencia en realidad era un poco lo que ha pasado en el resto del mundo. Ha habido, en algunos casos, ha habido mucha desorganización y poca planificación. El sector en Andalucía, en España, pero bueno, vamos, si nos circunscribimos a Andalucía, es un sector muy atomizado, es decir, hay muchas residencias, muchos centros de día y la gran mayoría son pequeños. Cuando se habla de grandes fondos de inversión, de grandes empresas, etcétera, yo siempre digo lo mismo, más del 75% de las empresas del sector en Andalucía, pues, seguir circunscribiéndonos a Andalucía, son de pequeñas y medianas empresas, con lo cual esto no es una realidad del sector. Incluso en algunos casos, cuando pertenecen a, ¿no?, que se dice el titular de grandes fondos de inversión, bueno, pues uno de los fondos de inversión es el de los pensionistas del País Vasco, por ejemplo, que tienen un fondo muy potente que invierte en el sector sociosanitario. Pero la realidad en Andalucía es de un sector muy atomizado. Entrando más al meollo, ese es un sector, es decir, ¿por qué es importante y por qué es importante ese sector en el mundo rural? Bueno, sobre todo y principal, porque ese es un sector deslocalizable. Es decir, en Añora o en Pozoblanco, por ejemplo, pueden poner una fábrica de motores, una fábrica de aluminio, una fábrica de envases, de lo que sea, y esa fábrica, esa unidad, ese centro se puede acabar trasladando por H por B a otros países más o menos competitivos, a otros continentes, etc. Pero este sector no. El sector sociosanitario es deslocalizable. No van a venir el día de mañana y se van a llevar una residencia de mayores en Añora y se la van a llevar al sur de Pekín, a la provincia de Sichuan. O sea, eso no va a pasar. Es el segundo punto que por qué es tan importante. Yo señalaría porque es un verdadero
fijador del empleo en el entorno rural, precisamente por ese carácter deslocalizable. Genera empleo de calidad y, sobre todo, genera mucho empleo femenino. Este es un sector eminentemente femenino. Aquí podríamos entrar en otro debate de bueno, por qué el sector de los cuidados en general es eminentemente femenino. No creo que sea hoy el día para entrar. Acepto la invitación de poder hacer otro día, otra charla acerca del tema, pero es un sector eminentemente femenino, deslocalizable, como he dicho, bueno, donde yo creo, bueno, fíjate, si nos circunscribimos con el tema del sector eminentemente femenino, bueno, uno de los sectores de la población, el femenino en Andalucía, es el predominante, además del juvenil, con lo cual este sector ataca muy bien esos dos problemas, el paro femenino y el juvenil. En los sectores, cuando luego vaya un poco desgranando en esa pirámide un poco del sector de la dependencia sociosanitario, podremos ir viendo, pero bueno, hay unas ratios muy elevadas. Una ratio es el porcentaje de trabajadores que trabajan respecto a usuarios. En el caso de residencia de mayores está en torno al 0,5 trabajadores, es decir, por hacerlo, un trabajador por cada 2 usuarios de residencia, medio trabajador 0,35 en unidad de estancias diurnas, 0,65 en lo que se denomina, lo que mal denominado graves trastornos de conducta, que son usuarios bueno, pues con un deterioro cognitivo mayor, que necesitan una atención más permanente. Y en el sector de la discapacidad, que luego también quería tocar, puede llegar incluso a un trabajador, un usuario. Con lo cual, pues hemos dicho que es un sector deslocalizable, que da mucho empleo y que tiene una ratio, es decir, que genera un buen número de empleo. Los sueldos, en el caso andaluz, hay un convenio marco nacional, donde está Andalucía, y donde yo estoy convencido que a partir de han ido subiendo, y estoy convencido, es otro debate que igual podríamos tener, que es el tema de las tarifas en Andalucía, así como en algunas otras comunidades autónomas, pero en Andalucía yo creo que son insuficientes. Me consta que la Administración está trabajando en ello, subirá las tarifas y con ello subirán los salarios para intentar acercarnos más al sector sanitario. Si también ha tenido algo este proceso este drama de COVID, es bueno, la fuga de parte de profesionales del sector sanitario del sector sociosanitario al sector sanitario. Y bueno, pues aumentar la tarifa y aumentar los salarios sería una buena herramienta para poderle poner freno a esa fuga de profesionales. El verdadero por qué uno tendría que invertir y que emprender en este sector. Yo, antes de nada, diría que si no te gusta esto, o sea, si no te gusta el sector sociosanitario, si no te gusta el cuidar de los demás, mejor que no te metas. Esto, como cualquier cosa que uno emprende, uno debe de emprender sobre todo, con pasión, apasionándote el sector de los cuidados y, en este caso, el sector de los mayores, el sector sociosanitario. Hay que poner también, hay que poner de manifiesto, yo creo que lo bien que lo ha hecho y lo bien que funciona el sector en líneas generales en Andalucía. Hay muy buenos profesionales en Andalucía,
y yo creo que hay que ponerlo de manifiesto. Hay que cuidar con pasión, hay que huir sobre todo también de la condescendencia. Esa condescendencia hacia las personas mayores o hacia las personas con discapacidad, que es una cosa que personalmente me da bastante rabia. A las personas mayores no hay que cuidarlas como niños, las personas mayores son mayores, pero son adultos. Y si hay usuarios en residencia, pues, ¿qué os digo? Que le apetece irse a fumar a la puerta, porque se vayan a fumar a la puerta. No son niños pequeños que le tengamos que ir diciendo si pueden ir haciendo una cosa u otra. No hay que encorsetarles en un menú y demás. Deben de tener una dieta rica, una dieta variada y demás. Pero no hay que tratarles con condescendencia. Es decir, las personas mayores son mayores, pero no han matado a nadie. Las residencias son centros abiertos, son centros donde se puede, no evidentemente en esta época, en esta coyuntura de COVID, pero son centros donde se convive, donde se entra, donde se sale, donde los usuarios pueden salir a los diferentes pueblos, a los diferentes municipios donde están radicadas las residencias y hacer una vida, integrarse en la vida del municipio. Es otro de esos ítems que genera el sector sociosanitario, ese motor social en un municipio, en municipios grandes y en municipios pequeños. Pero a las personas mayores y a las personas con discapacidad hay que tratarlas sobre todo con eso, con cariño, con amor y sin condescendencia, como personas. Porque en una residencia todo pasa. Está la vida, está la vida, está la muerte, todo pasa en una residencia. Uno se puede enamorar, hay muchísimos casos al respecto, personas que se conocen, personas que se llegan a conocer y a relacionar en una residencia, tienen nuevas vidas y todo eso pasa en una residencia. Hemos hablado del porqué, hemos hablado de que es un sector deslocalizable, del empleo, de que cuando uno emprende debe de emprender siempre con pasión. Antes hablaba Francisco Javier de otras charlas que han ido dando cerca, ¿no?, de otros sectores, sector lácteo, etc. Yo creo que si hay algo que me gustaría transmitir es el tema de la pasión. Pero, bueno, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué el sector sociosanitario? Bueno, podemos hablar acerca de, bueno, ese, ¿no?, cuando hablamos de tsunami demográfico, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado una vez ese mal llamado tsunami demográfico. ¿Por qué digo mal llamado tsunami? Bueno, un tsunami cuando te viene es algo inesperado que te viene y te lleva. Pero un tsunami demográfico no es algo sobrevenido, porque esto ya sabemos desde la generación de los baby boomers en los años 50, cómo están llegando todos ahora, pero esto no es nuevo. Es decir, estos señores y estas señoras no han nacido ahora. Fue hace más de 70 años cuando nacieron y se están incorporando, en algunos de los casos, al sector sociosanitario. Con lo cual tenemos muchísima gente mayor y, bueno, una cronicidad. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, el mero hecho de vivir tantos años trae consigo diferentes enfermedades, entre otras las enfermedades y deterioro cognitivo. No es que hace 50 o 60 años, 70 años no hubiese, ¿no? Es como, ahora hay como mucha gente con Alzheimer, con deterioro cognitivo. Bueno, eso es básicamente porque vivimos muchísimos más años respecto a hace 50 o 60 años. La esperanza de vida hoy en España son 83,33 años, que es una de las más altas, junto con Japón, de todo el mundo. Es decir, vivimos muchísimos años. Si lo comparo con otros países del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, que es, ¿no?, un gran país del primer mundo, la esperanza de vida está en 78,44 años. 78 respecto a 83, ahí son 5 años más
de diferencia. Pero sí que me gustaría daros otro dato. En 2035, que tampoco falta tantísimo. Cuando uno habla de 2035 no quiero que parezca o suene a ciencia ficción. Son poco más que dentro de 14 años. En 2035, según el INE, el 25% de la población española, 25%, 1 de cada 4 españoles tendrá más de 65 años. Y tendremos la esperanza de vida más alta. Viviremos más años, pero aparte, a diferencia de algunos usuarios de los que hay ahora en los centros, toda esta generación del baby boom, todos estos baby boomers, a diferencia de la generación anterior, tuvieron la suerte de tener mejor educación, un mayor acceso a la educación, también en el ámbito rural, con lo cual vivirán más años, pero han tenido mejores estudios, han tenido mejores empleos, tienen mejores pensiones, tienen aparte planes de pensiones privados y aparte tienen más patrimonio. Eso les va a poder permitir, eso les va a empoderar a la hora de poder elegir qué tipo de cuidado quieren, dónde quieren ser cuidados y va a mejorar y va a ayudar sin duda alguna a que este sector se siga modernizando y le siga prestando los servicios que ellos quieren y que ellos necesiten. Bien, por ir entrando un poco más en materia, en esta nueva normalidad. Recientemente, en este año, se han ido modificando el marco regulatorio. Con ese empoderamiento se ha empoderado lo que es el tema de plaza concertada. La plaza concertada es cuando un usuario de dependencia tiene reconocida la ley de dependencia, por poner un poco en un marco. La ley de dependencia fue un invento maravilloso en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, con un pequeño problema, y es que esa regulación, el marco regulatorio, es autonómico, con lo cual hay una disparidad tremenda e increíble en las comunidades autónomas. Tenemos un marco regulatorio por cada comunidad autónoma, excepto en el País Vasco, donde hay uno por cada provincia. Porque allí, en este caso, es diferente y hay un marco regulatorio en cada provincia. Cada diputación allí tiene un marco diferente, con lo cual nos encontramos con que hay una disparidad absoluta en el marco normativo en España, pero en Andalucía se va a empoderar en esa usuaria de plaza concertada, como he dicho, cuando tiene reconocida su ley de dependencia y cuando ya ha tenido una valoración, esa valoración le da un grado y un nivel, y en esa pirámide que hablaba antes de la dependencia, pues hay diferentes niveles. Estaría la teleasistencia en la parte baja de la pirámide. Luego tendría ayuda a domicilio, un poco por resumirlo, ayuda a domicilio, luego tendría las unidades de estancias diurnas y el vértice superior serían los centros residenciales. Bueno, dependiendo de esa valoración, de ese grado y de ese nivel que tenga la persona usuaria, que se lo hacen en los diferentes centros de valoración, los trabajadores sociales que le correspondan, se le da un recurso diferente. La nueva normativa lo que dice es empoderar un poco al usuario y es que darle la posibilidad al usuario que elija dónde quiere ser atendido. El usuario en plaza concertada, dependiendo de su pensión y si recibe o no recibe otro tipo de rentas, paga un porcentaje del coste del servicio. En este caso, si hablamos del caso, por ejemplo, de una residencia, una parte
del coste. El resto viene sufragado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Existen esa figura, la figura de la plaza concertada, y aparte existe otra figura en Andalucía, en algunas provincias se da más, en otras menos, son las prestaciones económicas vinculadas al servicio, es otra figura también interesante. Es decir, bueno, pues no se le da un recurso, no se le da, dependiendo del recurso que necesite, se le da un dinero y con su pensión y con ese dinero el usuario debe de elegir una residencia. En el ámbito sociosanitario, en lo que es en el ámbito sociosanitario, el ámbito es provincial. Si nos ponemos, por ejemplo, las personas mayores en Córdoba pueden elegir recursos exclusivamente en la provincia de Córdoba. Si una persona que vive en Añora o vive en el Valle de los Pedroches quiere, porque su hijo vive en Málaga, por ejemplo, etcétera, y quiere una residencia en Málaga, eso va a ser un trámite bastante más complejo. Había que iniciarlo directamente en Málaga, puesto que los recursos son siempre provinciales. Es un caso diferente al que luego comentaré con el tema de discapacidad. La discapacidad, el ámbito es autonómico. Un recurso donde esté una persona del Valle de los Pedroches, si tiene un recurso en la provincia de Málaga, por seguir con el ejemplo, lo puede disponer en la provincia de Málaga. ¿Qué va a venir nuevo? O sea, ¿qué tenemos de nuevo, ¿no? Yo me había apuntado aquí una nota, tecnología versus residencia. Bueno, están apareciendo y seguramente irán apareciendo más con respecto, vayan pasando los años y se vaya mejorando la tecnología. Diferentes aplicaciones, ya hay alguna, ¿no? Diferentes apps y demás, incluso en algunos países asiáticos, en Japón incluso hay algunos, ya hay algunos robots que pueden ayudar a las personas mayores. Desde mi experiencia, yo creo que lo que una persona, mayor o no, necesita para un cuidado es otra persona. Siempre al final creo que necesitamos ese apoyo, esa empatía que nos pueda dar una persona y una persona de confianza. ¿Por qué hago hincapié en el tema de la confianza? Bueno, porque en algunos casos se puede llegar a atender a cierta uberización del sector, ¿no? A que si yo tengo mi app instalada, solicito un servicio, solicito otro y demás. Pero esto creo que es, bueno, no creo que sea lo que seguramente una persona necesite, porque no creo que genere confianza de que cada día me venga una persona distinta que yo no conozco a mi casa, etc. Porque no es que me traigan un libro o que me traigan comida a domicilio. Es decir, que igual no me importa tanto que venga cada día una persona diferente. Es una persona que venga a cuidarme a mis necesidades, que me conozca y que sepa qué necesidades, como he dicho antes, qué tipo de servicio necesito y demás. ¿Dificultades en el entorno rural? Bueno, pues por el tema de la densidad de población y por el empoderamiento de los usuarios, seguramente hay una tendencia de parte de la población hacia grandes capitales de provincia y hacia la costa. ¿Pero esto es un problema? Bueno, esto lo que representa es una oportunidad de negocio para intentar prestar otro tipo de cuidado y otro tipo de cuidados diferentes. Yo sí que creo que el entorno rural tiene una oportunidad y un desafío en esta década que hemos comenzado con bastante mal pie, porque sí que creo que las diferentes administraciones deben de seguir apostando en el concierto de plazas en el sector rural para, como he dicho al principio, ¿no? Un poco bueno, fijar esa población y evitar la despoblación y de esa
lo que se viene llamando esa España vaciada, para que las personas mayores puedan vivir más y mejor en sus pueblos y en sus comarcas. Con lo cual creo que más que una dificultad es un desafío al que precisamente, ¿no? Este tipo de charlas yo creo que viene bien para intentar despertar un poco el emprendimiento en zonas rurales. Y el Valle de los Pedroches, que aparte conozco, es un gran núcleo de emprendimiento. No voy a contar precisamente a vosotros la cantidad de industria que tenéis y encima, además, a diferencia de seguramente otros núcleos, otras áreas rurales, está francamente bien comunicado, tanto en carretera como en infraestructura ferroviaria. Con lo cual, bueno, está cerca de Madrid, cerca de grandes núcleos, cerca de Córdoba, etcétera. Y bueno, esa se puede prestar un servicio muy bueno en un entorno rural y aparte con buen precio. Aquí quiero meter un poco la variable precio porque ya sucede que ahí puede haber, y existe, desplazamiento de población, de usuarios del sector sociosanitario a otras áreas más económicas. Voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, la provincia de Burgos respecto a los usuarios del País Vasco. Hay mucho, sobre todo de la provincia de Álava. Es muy caro, está muy cara la plaza en el sector en el País Vasco y hay muchos usuarios que por diferentes circunstancias, evidentemente sobre todo económicas, deciden irse a la provincia de Burgos, donde tiene mejores precios y son más competitivos. Con lo cual, eso da a la provincia, al norte de la provincia de Burgos, una ventaja competitiva respecto al País Vasco. Aparte, también tiene buenas comunicaciones. Dos, toda la parte limítrofe entre Polonia y Alemania. Muchos usuarios alemanes deciden trasladarse a Polonia, a centros y a residencias en Polonia, porque son bastante más económicas, con lo cual, bueno, existe esa ventaja. Con eso estoy intentando señalar que ante una dificultad podemos encontrar una ventaja competitiva. Es decir, tenemos una buena zona que tenemos bien comunicada, tenemos grandes núcleos de población. Bueno, pues intentemos hacer aquí otra industria, una industria del cuidado. Bien, nos gusta el sector, creemos que tenemos potencial. La financiación, que es uno de los temas capitales en este sentido. Bueno, en la financiación en este sector, y yo lo digo por experiencia propia, es francamente difícil. Es francamente difícil porque en las entidades bancarias, que además creo que con la concentración del sector va a ir a más, porque va a haber menos actores y con lo cual se van a reforzar esas posiciones. Por diferentes circunstancias, sobre todo por lo que ellos llaman riesgo reputacional, no quieren así financiar proyectos sociosanitarios. Desde el sector y desde la patronal, a la cual también pertenezco, a una de las más importantes del sector, CECUA, que aglutina a los grandes operadores en Andalucía, grandes y pequeños. Hemos tenido diferentes contactos con las entidades financieras para intentar hacerles ver que este es un sector en auge y que es un sector muy estable. Pero existe ese riesgo reputacional y la mayoría de entidades no están entrando a financiar. Curiosamente, ¿qué entidades sí que pueden entrar a financiar? Bueno, yo sobre todo hablaré siempre muy bien de Triodos Bank,
que es la banca ética, un banco holandés con oficinas en Andalucía y por toda España, una amplia red de oficinas. Hay en Granada, tenéis también en Málaga, desconozco si hay en Córdoba ahora mismo, sí que también tienen en Sevilla, y ellos sí que entrarían a financiar este tipo de proyectos. Y las pocas cajas de ahorro que sí que siguen quedando, ¿no? Caja Rural sí que financia en algunos casos, Cajamar también financia otros. Con lo cual, bueno, debemos de intentar conseguir un poco saltarnos, ¿no? Un poco esa dificultad de la financiación. ¿Qué oportunidades? No tengo aquí apuntada mi etiqueta. Oportunidades. Vamos a ir entrando un poco más en materia, a ver qué oportunidades tenemos. Oportunidades que necesiten menos financiación serían, por ejemplo, las concesiones administrativas, ¿no? Diferentes, ¿no? Los ayuntamientos sacan a concesión administrativa, es decir, sacan a concurso, a gestión, residencias que han ido construyendo ellos, y eso salen prácticamente todas las semanas, todos los meses salen en Andalucía concesiones administrativas, o bien ayuntamientos que ponen a disposición de las diferentes empresas suelo público para desarrollar y para promover proyectos sociosanitarios, ¿no? A cambio de un canon y por un plazo de tiempo, ¿no? Si hay que ir construyendo, una concesión puede estar en torno a 50 años, si ya el centro te lo dan construido, el plazo es un poco menor, ¿no? Y en esto del tamaño, es decir, los grandes proyectos evidentemente funcionan y los pequeños proyectos funcionan y muy bien. En la comarca tenéis grandes residencias pequeñas o grandes residencias medianas, ¿no? Por ejemplo, la residencia Virgen de Luna en Villanueva de Córdoba de mi amiga Antonia funciona realmente bien desde hace muchísimos años. Yo creo que sí que habría que tener la mente, ¿no? Abierta a explorar nuevas posibilidades. Por supuesto que una residencia de mayores tiene y debe de tener futuro. Nosotros trabajamos en entornos rurales y trabajamos bien, trabajamos muy pegados al entorno, con proveedores locales, trabajamos muy cerca de los ayuntamientos y de sus familias, y tenemos una ocupación francamente alta. He vuelto a repetir la ventaja competitiva que puedo tener, por ejemplo, toda la comarca del municipio de Añora, Valle de los Pedroches, respecto a otros grandes núcleos urbanos. Pero sí que quería detenerme, ¿no? Dejar un poco de un lado, dejar un poco las residencias de mayores y hablar quizá de nuevos modelos residenciales. ¿Qué va a venir? ¿No? He hablado antes un poco de esa uberización, que es algo de lo que pueda venir en un futuro. ¿Qué puede venir en esta década y demás que no sea residencia? Bueno, el cohousing y las unidades de convivencia, ¿no? Bueno, pues esos usuarios que deciden vivir en algún tipo de alojamiento junto o en algunas viviendas que están muy juntas y poder darles un servicio, serán tendencias que irán llegando en los próximos años, y eso es algo que puede ir muy bien en el entorno rural. Aparte, precisamente por lo que he dicho antes, porque el entorno rural tiene, hay suelos más baratos, tenemos mano de obra y tenemos gente especializada y preparada, y tenemos muy buenas comunicaciones cada vez en Andalucía, y la zona norte de Córdoba está bien comunicada, con lo cual pueden encajar. Aparte es un sector, es un nicho con escasa regulación, con lo cual se puede explorar, ¿no? Familias, matrimonios, usuarios que cognitivamente están bien
pueden ir a vivir en un alojamiento grande y tener algunos servicios comunes. También se está emprendiendo, bueno, como pequeños bungalows en un recinto, en una urbanización, donde se les presta a todos estos usuarios unos servicios centrales bueno, pues, tanto de restauración como de servicios de cuidados médicos. Es algo que se ve mucho en otros países, y esto es como cuando, ¿no? Como cuando uno estudiaba yo qué sé, la Revolución Industrial, o cuando uno estudiaba la Ilustración, ¿no? Siempre era, y X años después llegó a España, ¿no? 100 años después la Revolución Industrial llegó a España, o X años después la Ilustración llegó a España. Bueno, pues esto es lo mismo. X años después esto acabará llegando a España, estos nuevos modelos, estas viviendas con diferentes servicios generales para personas y para usuarios que quieran una atención muy personalizada. Esto se puede hacer perfectamente en un entorno rural. Otra cosa es que las personas usuarias estén muy deterioradas, tengan un deterioro cognitivo muy elevado, con lo cual esto va a costar. Va a costar porque esas personas necesitarán seguro un cuidado mucho más profesional, una atención médica mucho más constante, que a lo mejor en el cohousing no. En el cohousing, que ahora está saliendo, hay diferentes proyectos aparte en España, obvia seguramente, ¿no? Es uno de esos defectos que tiene, que, bueno, diferentes familias, diferentes matrimonios que deciden ir a convivir a un pequeño edificio de apartamentos o a una casa y demás, obvian que seguramente su deterioro sea dispar. Ahora mismo estamos todos bien, pero igual yo envejezco, tengo una serie de necesidades y debo de abandonar. Eso ahora mismo no está quizá muy bien trabajado, pero sin duda es una posibilidad a explorar en el entorno rural. Como había dicho antes que en lo que es tema dependencia, el ámbito autonómico, el ámbito era provincial, en lo que es en Andalucía, con lo cual había que circunscribirse para plaza concertada, no para plaza privada. En Córdoba, una persona en plaza privada de Málaga puede venir de Málaga, puede venir al Valle de los Pedroches, puede venir de Almería, puede venir de Huelva, puede venir de otras provincias. Para plaza concertada será solamente de la provincia de Córdoba. Pero, ¿y en la discapacidad? ¿Cómo funciona la discapacidad? Porque el ámbito es autonómico. Aquí ya puedo jugar con tanto la plaza privada como con la plaza concertada. El ámbito es autonómico. Me puede venir una persona con discapacidad, tanto de Huelva como de Almería, por muy dispar que esté de la provincia de Córdoba o del Valle de los Pedroches, que está bastante más al norte. Bueno, pues en este caso, ¿qué fortaleza podemos encontrar? Pues encontramos que es que hay muy pocas plazas disponibles en el ámbito de la discapacidad. Muy pocas plazas disponibles y el ámbito, como he dicho antes, autonómico. Además, donde en la discapacidad la esperanza de vida va en aumento también, y una persona, un muchacho o una muchacha joven que puede ingresar en un centro se tira de media bastante más que un usuario en una residencia, con lo cual tenemos la otra fortaleza de, bueno, ese usuario que viene a mi centro se quedará conmigo muchísimos años. Estoy hablando hasta de décadas, con lo cual, en el momento en el que yo sea capaz de, bien con plaza concertada, bien con plaza privada, ocupar mi centro de discapacidad, pues una vez que lo tenga lleno, tengo la seguridad de que mi reposición de plazas no va a ser así, porque aparte, ese es un sector, el de la discapacidad, pero aparte también el sector de sociosanitario, eso es un sector que no es cíclico. O sea, esto no es un hotel, no es un hotel que diga, bueno, pues, no sé, que en este caso es temporal, ¿no? Es decir, pues en verano me va muy bien, vendo muchísimas habitaciones, las puedo vender muy caras, pero en invierno, que no sea Navidad y tal, pues
pues lo paso bastante peor porque la gente se mueve tanto. No, esto no es así. O sea, el sector sociosanitario y el sector de dependencia, de discapacidad, es un sector muchísimo más estable. No hay grandes variaciones. Y tampoco es un sector... esto es bastante más estable. He dicho que el ámbito es andaluz, aparte hay muy baja, en lo que es tema de discapacidad, muy baja competencia porque hay muy pocos operadores que trabajen el tema de la discapacidad. Prácticamente en Andalucía las plazas que hay están todas prácticamente llenas y hay muchísima demanda de discapacidad. Bueno, hay que tener hay que contemplar una ratio superior al del sector sociosanitario, pero eso es otro de los puntos fuertes que vienen bien para el sector en un sector, en un entorno, mejor dicho, en un entorno rural. Yo soy un apasionado de la discapacidad, creo que es uno de las patas del futuro que tiene que tener también este sector. Está funcionando muy bien, es apasionante trabajar con personas con discapacidad. He tenido la suerte de poder hacerlo, es increíble y el que lo prueba ya no lo deja. Está funcionando muy bien. Por suerte, aparte de la administración, lo paga bien. Lo paga bien y se puede vivir perfectamente de ello. Hemos dicho esas nuevas oportunidades que pueden venir, ¿no? Esos nuevos modelos residenciales, el cohousing, las unidades de convivencia, esas viviendas compartidas, la discapacidad. Otro tema que puede funcionar muy bien y que se está implantando aparte en entornos rurales, en entornos más apartados, donde no tiene que tener grandes núcleos de población cerca. Un tema que es apasionante. El tema de las adicciones, juego, drogas, internet. Todo eso va a ser una tendencia en el futuro, en los próximos años. Cada vez más lo vamos a encontrar. Están entrando grandes operadores a nivel europeo en España porque es un sitio donde faltan plazas a este respecto. Puede haber algún tipo de rechazo, en algún caso se ha podido ver, en algún caso muy puntual. Yo no creo que sea para nada una generalidad cuando ha habido algún rechazo con la implantación de algún tipo de centro, pero bueno, son centros donde se trabaja mucho la psiquiatría, la psicología, el trabajo manual, etcétera, y es uno de los, como he dicho, uno de los nichos de empleo, de negocio que va a haber en esta década. Bueno, así como, ¿no?, todo el tema de esos centros de menores extranjeros no acompañados, donde vemos cada vez más ¿no?, el mero hecho de ser España esa frontera sur de Europa. Tenemos ¿no?, esa frontera, esa diferencia, una de las mayores diferencias entre fronteras en el mundo. Yo creo que es un tema que cada vez va a ir a más, cada vez podemos tener más y sé que hay muchos municipios en entornos rurales que quieren potenciar un poco eso, ¿no? Bien, ¿hay algo? Una pregunta sería, ¿pero hay algo entre una residencia que a lo mejor dice, bueno, me lo estoy pensando, pero mi municipio no puedo hacer una concesión administrativa, una residencia se me sale de precio, no puedo? ¿Tendría algo intermedio? ¿Podría algo intermedio? Bueno, están las unidades de estancias diurnas, sería ese escalafón inferior a una residencia de mayores. Funcionan muy bien en entornos rurales. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido
Ahora mismo las unidades de estancia diurna han sido por el tema de COVID. Se han ido cerrando algunas precisamente porque se han quedado un poco a medias entre lo que es el usuario en vivienda y el usuario en residencia, pero han funcionado bien. El usuario puede seguir durmiendo, pernoctando en su casa, conviviendo con su familia, pero de lunes a viernes, los 12 meses del año, va recibiendo servicios y atención en una unidad de estancia diurna donde le van teniendo ese control médico, control sanitario. Seguimos trabajando el tema de la estimulación cognitiva, la estimulación manual, etcétera, con servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fisioterapia. Tiene una ratio más baja, en torno a 0,35 que una residencia. Si bien es cierto que hay que dar aparte un servicio de transporte y hay que poder ofrecerlo. Pero yo creo que conforme vayan entrando lo que es las vacunas en Andalucía a partir de enero y conforme se vaya creando esa inmunidad de grupo y donde los mayores ya dejen de ser como han sido ahora, ¿no? Ese objetivo primordial del coronavirus porque les ha atacado mucho. Conforme eso se vaya solventando, yo creo que las unidades de estancia diurna volverán a resurgir y a dar ese empleo en los entornos rurales y en los municipios más pequeños. Bueno, y ya acabando, no me quiero tampoco pasar de hora, pasar de tiempo. Incluso si hubiese alguna pregunta, como os he dicho al principio, pues poder responderos, poder aclararla. Sí que quería señalar el tema de la ayuda a domicilio. Sí que la ayuda a domicilio, si no en esta década, en la que viene, va a ser el motor que venga en el sector. Porque habrá muchísima gente, hemos hablado que va a haber muchísimas personas mayores, muchísimo cliente potencial. No todos los usuarios van a poder estar en una residencia de mayores y se va a tener que prestar un servicio en el domicilio. En esto todos los municipios en Andalucía tienen en mayor o en menor medida su servicio de ayuda a domicilio que van prestando. Si bien es cierto que la financiación en ese sentido debe de mejorar, ha subido un poco el tema del pago, lo que se paga por hora. Me consta que se va a seguir trabajando a partir del año también 21 para seguir mejorando. Es una de las reivindicaciones que nosotros hemos ido haciendo como patronal desde el principio, que hemos llevado por bandera, mejorar esa financiación, pero en régimen de cooperativa puede funcionar muy bien también en entornos rurales. Una de las alternativas que también quería dejar sobre la mesa esta tarde, ¿no? Es decir, que en régimen de cooperativa una serie de personas se puedan poner de acuerdo y emprender y trabajar lo que es ayuda a domicilio. Y bueno, Francisco Javier, no me quiero yo pasar ni extender ni que la gente se me vaya aburriendo ni durmiendo. Sí que he intentado por lo menos trasladaros lo que para mí es un sector que es apasionante, que es el sector sociosanitario, que si bien es cierto hemos tenido muchísimas dificultades en el tema del COVID. Creo que es injusto porque hemos venido trabajando muy bien, sobre todo en Andalucía, con grandísimos profesionales y grandísimos gestores y creo que así lo hemos estado demostrando, salvo algunos casos, por desgracia puntuales. Y sí que os quiero animar a que si os gusta este sector, con pasión podáis seguir emprendiendo y la zona de todo lo que es el municipio de Añora y el Valle de los Pedroches es un sitio magnífico para poder poner en marcha algún proyecto sociosanitario. Pues David, me ha parecido interesantísimo, creo que es la opinión de todos los participantes. No sé si hemos tenido algún problema con el chat,
Pero bueno, en cualquier caso, como tú ya diste tu correo al principio, nosotros también, conforme nos vayan llegando peticiones, como tenemos a las personas más o menos controladas que han participado y las que nos han demandado pues que se grabara esta intervención tuya, yo sé que resulta, hace poco tuve yo un curso también online como este y resulta un poco frustrante hablarle a la pantalla del ordenador, ¿no? Sin ningún tipo de interacción, pero bueno, la realidad es la que es y desgraciadamente pues tenemos que hacerlo así. Bueno, como te decía, me ha parecido súper interesante todo lo que nos ha aportado porque, como decía, como me comentabas antes a micrófono cerrado, no solo ibas a hablar del tema de residencias de mayores, sino que te has extendido a otros sectores y que son muy importantes, ¿no? Como el tema de adicciones, como el tema de Internet, como el tema de la ayuda a domicilio. Y creo que en la comarca de Los Pedroches también has aportado un poco un tema que me parece muy importante, ¿no? Que es el tema de la referencia geográfica, ¿no? Que incluso a nosotros, a los que somos de allí, se nos olvida muchas cerca de núcleos como Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Puerto Llano, etcétera. Hay núcleos de población importantes, aunque Los Pedroches siempre ha sido una zona que se ha caracterizado por su aislamiento, pero afortunadamente, gracias a las comunicaciones hoy en día, pues hay zonas muy cerca y, bueno, hay ejemplos que seguramente conoces, como la zona de la Sierra de Gredos, la zona del norte de Cáceres, de las Villuercas, toda esa zona que se ha repoblado con mucha gente mayor de Madrid que ha apostado por el mundo rural, se ha ido de la urbe y ha vuelto no a los pueblos, no son gente nativa de esos pueblos, pero sí ha visto una oportunidad por esa cercanía, ¿no? O por la facilidad de comunicación que tenían con ella, ¿no? Y sin duda, pues ahí va a haber un nicho de negocio, como has comentado, muy importante, ¿no? Me ha parecido muy interesante el ejemplo de Burgos. También me ha parecido muy interesante los modelos de negocio que has expuesto, ¿no? De cohousing, que no todo tiene que ser una residencia, sino que se pueden abrir muchas otras residencias entendidas como el formato de residencia que entendemos en los pueblos, ¿no? Que se pueden abrir muchas otras alternativas habitacionales, de asistencia, de relación, y que pueden abrir un campo importantísimo, ¿no? Desde el punto de vista del emprendimiento y desde el punto de vista de generación de oportunidades de empleo. Así es que, bueno, pues no me queda, si quieres apuntar algo más, no me queda más que agradecerte tu participación y aparte, cuando difundamos esto, pues si llega alguna inquietud o algún tema que seguro que nos llegará, pues contactaremos contigo para hacértelo llegar de alguna forma. Encantado, Francisco, encantado de poder estar esta tarde con todos vosotros. Vamos, ha sido un verdadero placer. Es verdad que uno prefiere, ¿no?, un poco la interacción con las personas, pero bueno, se entiende que en estos tiempos de coronavirus uno tenga que es evidente, extremar las medidas de seguridad y, bueno, pues lo hacemos con estas nuevas tecnologías, que si bien es cierto se pierde el calor humano, pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse. Muchísimas gracias a todos y reitero, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algún lo que sea, os pido por favor que cuando pongáis el vídeo también pongáis mi dirección de correo electrónico y estaré encantado de atender y de responder alguna cuestión que se haya quedado ahí en el tintero. Muchísimas gracias. Estupendo, David. Pues muchísimas gracias. Bueno, no nos queda más que despedir este encuentro. Os recordamos, por si hay alguno de los emprendedores que lo están viendo hoy o que lo van a ver a partir de que lo subamos esta tarde en redes sociales, que lo vean esta noche ya tranquilos en casa, que sepáis que mañana a la misma hora pues vamos a celebrar otro encuentro con Paco Mulero, director del Mercado Victoria y miembro de la Asociación de Empresarios de Turismo del Valle del Guadalquivir, para hablar de oportunidades en el turismo rural en zonas como nuestra comarca. Así es que os emplazo al día de mañana a las 6:30, que seguro que habrá aportaciones tan interesantes como las que ha realizado hoy David. Muchísimas gracias a todos y bueno, que vaya todo bien. Gracias, David.